Bueno, primero que nada, hola a todos. La idea de hoy es compartir con ustedes un tema del concurso para maestros de educación común. Gracias a la FUM por invitarme a participar. Y el tema que vamos a compartir es la enseñanza de la química en segundo ciclo, fundamento disciplinar y didáctico. Vamos a conversar un poco sobre esto y nos vamos a basar en diapositivas que fueron elaboradas por mí y algunas otras diapositivas que fueron tomadas con autorización de los cursos de formación en servicio del área de ciencias naturales que coordinaba María Di Barbure. Como siempre, empezar por decirles que si bien esta es una parte importante, lo que vamos a intentar hacer es dar algunas ideas para poder pensar y para que después ustedes puedan tomar las decisiones en función de lo que decidan hacer. No olviden que es el concurso en la parte de didáctica, por lo tanto vamos a tener que hacer propuestas didácticas en relación a la enseñanza de la química. Nosotros vamos a intentar dar teoría, dar luz a esos supuestos para que ustedes después puedan pensar prácticas de enseñanza, que es lo que van a tener que plasmar en su concurso. Vamos a empezar entonces englobando o tratando de partir de qué ciencia tenemos que enseñar en la escuela. Y vamos a poner esta diapositiva y vamos a pensar sobre la relación que debe existir entre la ciencia erudita, o sea, el campo de producción de la ciencia, y la ciencia que se enseña en la escuela. Nos parece bien importante, antes de empezar a hablar de química, poder tomar posición sobre qué ciencia queremos enseñar, porque eso va a determinar después el diseño de nuestras prácticas de enseñanza. La didáctica actual en ciencias propone que debe existir una coherencia entre lo que es la ciencia en su contexto de producción, o sea, la ciencia que hacen los científicos, y la ciencia que se hace en la escuela. Si bien existe una transposición, si bien existen algunas diferencias, lo que se debe mantener es la mayor coherencia posible. Por eso nosotros vamos a tratar de ver qué cosas hace la ciencia y qué cosas pueden reproducirse en la enseñanza de las ciencias en la escuela. Y nos vamos a basar un poco en estas tres ideas básicas, que son estos tres círculos que, como ustedes ven, son convergentes, y ahí en el medio estaría posicionada la enseñanza, porque la ciencia, en su contexto de origen, y por lo tanto después en nuestro contexto escolar, tiene modelos teóricos, o sea, la ciencia hace producción teórica, lo que sería lo conceptual, lo disciplinar, lo que la ciencia dice, lo que la ciencia elabora. Pero también la ciencia tiene reglas de juego, tiene una manera de hacer, tiene trabajo experimental, tiene manipulación de la realidad, tiene formulación de hipótesis. Y por otro lado, la ciencia tiene un lenguaje que expresa y un lenguaje que leemos para comprenderla. En la conjunción de estas tres grandes cuestiones es donde nos tenemos que mover. Esto quiere decir que enseñar ciencias no supondría solamente enseñar lo conceptual, no solamente enseñar lo que la ciencia nos dice sobre algo, sino también enseñar cómo hace la ciencia para llegar a ese algo, qué recorrido, qué diagrama, cómo piensa la ciencia, que ahí estaría todo lo que son las habilidades de pensamiento, y por otro lado también sería trabajar la manera de decir de la ciencia, cómo escribe la ciencia, cómo propone la ciencia, cómo usa el lenguaje la ciencia. Y un poco esto, que se da en el contexto de origen, es lo que vamos a tratar de transponer a la hora de hacer ciencia en el aula. O sea que nuestras prácticas de enseñanza tendrán que tener algunas cuestiones conceptuales, pero también muchas cuestiones metodológicas de desarrollo de habilidades y muchas cuestiones del lenguaje. Porque estas cuestiones del hacer y del expresar de la ciencia también se enseñan. No son innatas, no las trae el niño, sino que son también motivo de enseñanza del docente. Acá tomamos unas palabras de Aduris Bravo. Aduris Bravo es un epistemólogo argentino que trabaja con nosotros en la revista, es tutor del equipo de investigación en ciencias de la revista Quehacer Educativo, y justamente lo que propone, él toma posturas de Neus-Martí, de Geer, que lo que debemos hacer en la escuela, la ciencia que se debe trabajar en la escuela, es una ciencia escolar, pero que justamente tiene sus características autónomas como ciencia escolar, pero sin duda comparte muchos rasgos de la ciencia erudita. O sea que hay que ser consecuente a lo que la ciencia hace.
Yo creo que una de las carencias que tenemos en la educación en ciencias en la escuela es que hemos perdido esto, ¿no? O sea, la ciencia en la escuela tomó vida propia y se alejó mucho del quehacer científico real y sigue teniendo muchos rasgos positivistas de la ciencia de otros momentos. Lo que los docentes debemos hacer es resignificar esa ciencia en el aula para que justamente no pierda esos rasgos que hacen a la actividad científica. Y la idea de hoy es compartirlo con ustedes con respecto a la química. Entonces, si estamos de acuerdo en que la ciencia que trabajamos hoy en la clase tiene que tener mucha coherencia con la ciencia que hacen los científicos, y nos paramos en que la ciencia escolar es la manera didácticamente más adecuada para hacer ciencia, ¿cómo deberíamos hacer? ¿Qué quiere decir trabajar ciencia escolar? Y acá tenemos algunas pistas para pensarlo. Esas pistas deberían ser que el alumno esté motivado, que el alumno pueda generar pensamiento teórico sobre los fenómenos del mundo, para ir construyendo modelos, para ir construyendo representaciones. Esos modelos y esas representaciones las va a ir construyendo a través de procedimientos y de acciones que va a ir llevando adelante, como ser la experimentación, como ser la observación, como ser la ejecución, la puesta a prueba de determinados modelos, para construir un nuevo modelo que justamente sirva para explicar el mundo. La ciencia básicamente se basa en eso, en generar modelos explicativos sobre las infinidades de preguntas que se hace, que sustenten esa idea. Cuando ese modelo ya no da lugar a esa respuesta o no abarca, generalmente, se sustituye o se emparcha o se construye un modelo diferente para poder dar respuesta. Por lo tanto, nuestros alumnos deben tener que ser capaces, con la orientación y la guía del docente, de comenzar a preguntarse sobre el mundo, a preguntarse sobre su entorno, a hacerse buenas preguntas sobre ese entorno, y a su vez empezar a generar modelos explicativos de por qué suceden determinadas cosas. Didácticamente existe un modelo didáctico que es muy coherente con esta línea de pensamiento, que es el modelo por indagación. Ese modelo por indagación nos invita a partir generalmente de una pregunta-problema, de una situación-problema, y a partir de ahí delinear acciones, delinear pasos para construir modelos que expliquen o que intenten dar luz a esa pregunta que nos formulamos. Entonces, un poco haciendo una síntesis de lo que venimos hablando sobre la ciencia. Dijimos que la ciencia tiene una forma de conocer. Y esa forma de conocer que tiene la ciencia justamente es diferente a otras formas de conocer y por eso la hace una ciencia específica. Nosotros vamos a ver que las ciencias de la naturaleza tienen determinados procedimientos y determinados contextos que la hacen ser de una manera determinada. Otra de las cosas importantes que hacen a la ciencia, que la caracterizan, es que busca sistematizar, busca generalidades y a partir de esas generalidades trabaja con las particularidades y ve qué vínculo hay con esas cuestiones. Si pensamos, hay grandes leyes que pueden explicar casi todo el universo. Y esas grandes leyes lo que hacen son construir modelos de pensamiento que permiten dar cuenta de lo que sucede en el mundo. Y esos modelos que permiten las explicaciones se construyen rigurosamente, o sea, con determinadas evidencias, con determinados pasos que le dan la calidad de ciencia a esta cuestión. Todo esto es muy importante también trabajarlo con los alumnos. Aduris Bravo nos plantea, en el equipo de trabajo con Mercedes Izquierdo y con Neu San Martín, la importancia que tiene también el trabajo de la naturaleza de la ciencia para la enseñanza de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también tenemos que trabajar el contexto en que se genera esa ciencia y la realidad en que esa ciencia se lleva adelante. Entonces, acá hay un poquito de pistas de cómo trabajar esa ciencia en el aula. Nosotros podemos trabajar la ciencia en el aula haciendo actividades experimentales, pero no van a ser cualquier tipo de actividad experimental. Ahora después vamos a ver qué características deben tener esas actividades experimentales para que la ciencia realmente sea ciencia escolar. Vamos a tener situaciones de observación, vamos a trabajar mucho la formulación de preguntas. Esto es bien importante, no es cualquier pregunta, sino son preguntas investigables, son preguntas que me permitan poner y desplegar, poner en acción determinados procedimientos para la búsqueda de la construcción de explicaciones. Vamos a trabajar también con qué quiere decir explicar algo, qué características deben tener esas explicaciones y también la importancia de que la teoría o la información llegue
al aula para poder reconstruir esos esquemas que los niños tienen. No nos debemos olvidar, si bien vamos a hablar mucho sobre la enseñanza, que nuestro fin último es el aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces, en esta dinámica no podemos dejar de pensar cómo aprende ese alumno que yo tengo enfrente. Por lo tanto, será a través de situaciones de conflicto, de situaciones de avance conceptual que yo tendré que poner a mi alumno para que construya cada vez modelos más pertinentes o más cercanos a lo que la ciencia erudita nos dice. Por otro lado, otra de las cuestiones que me parece importante compartir con ustedes, por un lado es, bueno, ¿qué ciencia, de qué ciencia estamos hablando y qué características debe tener esa ciencia? Pero por otro lado es, nosotros nos encontramos trabajando con un programa donde allí hay bastantes lineamientos que tienen mucho en común con esta didáctica actual de las ciencias naturales, y ese programa es disciplinar. Por lo tanto, que si bien estamos hablando de ciencias naturales, nosotros a la hora de llegar a los contenidos vamos a ver, y ustedes lo deben saber porque manejan el programa, que tenemos específicamente química, ¿no? O sea que cada disciplina tiene su lógica, tiene su forma de pensar, tiene su epistemología, tiene su ámbito de creación. No comunica de igual manera la química que la biología, no trabaja de igual manera la química que la astronomía. O sea que hay particularidades que son específicas a esa disciplina que está en juego. Hoy nos convoca a nosotros pensar las particularidades de la química como disciplina. En el programa, yo saqué estas pequeñas citas, dice que las disciplinas construyen cuerpos de conocimiento y esos cuerpos de conocimiento son validados, lo que hablábamos al principio. ¿Por qué son validados esos cuerpos de conocimiento? Son validados porque cumplen un rigor científico, un recorrido que lo blinda, ¿no?, de veracidad, de cierta lógica que hace que ese modelo funcione y sirva. Después existen diferentes visiones que estas disciplinas toman sobre la naturaleza. O sea, yo puedo mirar un mismo fenómeno desde distintas disciplinas y seguramente voy a mirar diferentes cosas. Yo puedo mirar una planta, por ejemplo, y puedo mirarla desde la biología y estudiar su nutrición, la fotosíntesis. Pero también puedo abordarla desde la química y ver qué procesos químicos, qué cambios químicos, qué cuestiones químicas suceden allí dentro para que se produzca determinada sustancia o componente. Lo que sí es importante, ya que el programa es disciplinar, como también lo dice el programa, es entender que esa disciplina no nos debe hacer perder de vista la complejidad de la cuestión. Si hoy al principio dijimos que uno de los cometidos de la ciencia y de la alfabetización científica es que el niño pueda apropiarse de conocimientos para pensar sobre el mundo, bien sabemos que el mundo y los fenómenos naturales son muy complejos. Por lo tanto, esa complejidad no debe perderse en el fin de, bueno, vamos a estudiar química. La química nos va a dar insumos bien específicos y bien detallados en su hacer para pensar esa complejidad o ese problema que queremos abordar. Esto nos parece importante porque cuando ustedes diseñen un proyecto, una actividad, un centro de interés o la manera en que tengan de planificar su hacer en la clase, es conveniente siempre partir de un problema que convoque a pensar desde la complejidad de las disciplinas. ¿Bien? Bueno, y por otro lado el programa plantea también objetivos generales en relación a las ciencias, que no debemos perder de vista porque son nuestro fin último, son nuestro punto de llegada y también de partida hacia otros saberes. Y justamente en el programa lo que nos plantean es que esos saberes científicos que nosotros tenemos que enseñar le tienen que permitir al otro, en su aprendizaje, construir explicaciones. Y esta palabra es bien importante, provisorias, porque también en esta visión de ciencia estamos hablando de que la ciencia no tiene una verdad, porque las cosas no son, sino que es el hombre quien construye explicaciones sobre las cosas que se preguntan y que pasan. Por lo tanto, esas explicaciones van a ser provisorias hasta que, no sé, un avance tecnológico permita ver algo, hasta que me vuelva a reformular la pregunta porque esas respuestas ya no están siendo lo sólidas que deben ser. Por lo tanto, esto de que las explicaciones que vamos dando son provisorias tiene que ver mucho con la ciencia erudita y tiene que ver mucho también con el aprendizaje del niño, que bien sabemos que son sucesivas aproximaciones y son conceptos provisorios que cada vez se van a ir complejizando más.
no vamos a enseñar de la misma manera ni vamos a trabajar de la misma manera en inicial que en sexto, porque la complejidad y la manera de aprender del otro se tiene que poner sobre la mesa a la hora de pensar nuestras prácticas. Por otro lado, otro de los objetivos que propone es reconocer la no neutralidad de los conocimientos científicos. Y esto también habla de la coherencia con la ciencia erudita, o sea, la ciencia no es neutra. Y también se toca con lo que yo hablaba hoy al principio de lo que planteaba Agustín en esto de la epistemología de la ciencia. Siempre es bueno traer a la clase los conflictos que la ciencia tiene, la toma de decisiones que la ciencia tiene, porque eso a veces determina los saberes, determina lo que la ciencia dice. La ciencia trabaja, pero no siempre todo lo que hace es lo que es avalado por la comunidad científica o por un contexto histórico, sino que muchas veces existen otras filtraciones, otros compromisos, otros intereses que hacen que la ciencia no tenga neutralidad. Y eso es bien importante trabajarlo con los chiquilines. Y también, otra de las cosas que plantea acá, que estuvimos hablando, es esto de construir una visión sistémica del mundo, ¿no? Y eso nos posiciona también como seres humanos activos en este mundo y en algo que la ciencia escolar se embandera, es esto de hacer ciudadanos con herramientas para tomar buenas decisiones en este mundo, ¿no? Bueno, si yo sé que tal cuestión o tal químico contamina y tengo una explicación científica frente a ese fenómeno, generalmente estoy capacitado, mejor capacitado para tomar buenas decisiones en el futuro, ¿no? Como en el futuro y en el presente, como ciudadano de este mundo. Después dice, enseñar a reflexionar sobre la actividad científica como producción humana, histórica e ideológica. Vuelve a traer el programa la importancia de esa ciencia humana, de esa ciencia humanista, de esa ciencia que tiene que ver con la ciencia real, ¿no? No es una visión ingenua de la ciencia, sino que es una visión ideológica, o sea, la ciencia tiene ideología y de eso se determinan muchas cuestiones. Y por otro lado, como último objetivo general, nos propone valorar las metodologías científicas en la producción del conocimiento. Y esto tiene que ver con los 3 círculos que trabajamos al principio, ¿recuerdan? O sea que nuestro objetivo como maestros no va a ser solamente enseñar los saberes científicos, sino también va a ser enseñar las metodologías. O sea, vamos a enseñar lo que la ciencia dice, pero también vamos a enseñar lo que la ciencia hace, cómo lo hace. Y también vamos a enseñar lo que la ciencia dice y por qué dice eso y lo dice de determinada manera. Entonces, se me ocurrió también traer, para apoyarnos en el programa, que ustedes van a tener que manejar mucho para el concurso y sobre todo para la parte didáctica, porque es su reglamento, sus reglas de juego, digamos. El marco curricular, y saqué 3 objetivos de salida que tiene. Nosotros sabemos que este trabajo es para segundo ciclo, o sea que estamos hablando de tercero y cuarto. Justo hasta tercero llegan los primeros objetivos de salida o ideas de salida y después es en sexto, pero yo traté de tomar aquellos relacionados con la química que tomaban las 2 clases. Y dice que el niño debe ser capaz, en el egreso de tercero y en el egreso de sexto, de identificar y ejemplificar cambios de la materia, incluyendo evaporación y condensación. Debe ser capaz de diseñar dispositivos que permitan separar mezclas y debe identificar y ejemplificar agentes capaces de provocar cambios físicos. Después vamos a ver cuando entremos en lo disciplinar qué quiere decir esto, pero lo que me parece importante es que en el marco curricular nos da pistas de por dónde tenemos que ir, ¿no? Creo que sabiendo lo que queremos que nuestros alumnos aprendan, nos da muchas pistas para pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que el niño aprenda esto? Si una de esas pistas es que nuestros alumnos deben diseñar dispositivos, sin duda nuestras prácticas de enseñanza tienen que ponerlos en situación de pensar dispositivos para que ellos puedan luego diseñarlos. También traer dispositivos para que ellos puedan pensar sobre ellos. Si ellos tienen que identificar y argumentar y explicar, tienen que venir a la clase explicaciones y trabajos. Después lo vamos a ver cuando trabajemos algo de evaluación. No podemos pretender que nuestros alumnos aprendan aquello que nosotros no enseñamos. Entonces, a la hora de planificar las actividades, vamos a tener que tener muy claro qué cosas no nos pueden faltar en esa secuencia de enseñanza de la química para que después nuestros alumnos logren estos objetivos, logren estos propósitos que nos propone el marco curricular. Otra de las cosas importantes que la didáctica actual ha trabajado mucho y nosotros nos sumamos a eso porque
tiene que ver mucho con esto de que la enseñanza debe trascender lo conceptual y debe ser también una manera de dar herramientas para pensar el mundo. Las ciencias son una gran oportunidad para el desarrollo de las habilidades científicas. Acá quedó chiquito y se me corrió, pero es de Padilla, ¿sí? el que justamente habla de las habilidades científicas y cómo éstas se deben ir complejizando. Cuando habla de habilidades, habla de todo aquello que ponemos en juego a la hora de enfrentarnos a una situación. Y él las distingue en dos grupos. Hay habilidades básicas y hay habilidades integradas. Pero las habilidades básicas forman parte luego de las habilidades integradas. ¿Qué dice que son las habilidades básicas? Bueno, justamente estas: observar, medir, inferir, predecir, clasificar, comunicar. De más está decir que las ciencias son una gran oportunidad para poner en juego estas habilidades, y de más está decir que estas habilidades no son innatas, sino que estas habilidades también se enseñan. El maestro enseña a observar, enseña a medir, enseña a inferir, y serán esas prácticas, esas buenas prácticas de enseñanza las que harán que luego nuestros alumnos sean capaces de desarrollar estas habilidades de investigación. Y las más complejas, o sea, estas de indagación científica, que como ya les conté, tienen incluidas estas otras, tienen que ver con diseñar dispositivos, controlar variables, formular hipótesis, interpretar datos, experimentar, formular explicaciones, y una de las más complejas que sería la formulación de modelos. Entonces, nuestra finalidad en la planificación de nuestras clases también es que nuestra actividad ponga en juego alguna, más de una o varias de estas habilidades, y que trabajemos con ellas y que les demos el verdadero valor, ya que ellas van a ser las que le permitan a nuestros alumnos tener cierta postura frente al mundo. Un niño que sabe hacerse buenas preguntas es un niño que después puede, fuera del aula, hacer un recorrido de pensamiento científico. Un niño que es observador, que sabe observar, que sabe registrar, que sabe ordenar esa información que junta, es un niño que tiene estructuras científicas para después pensar el afuera y pensar el mundo. Más allá del concepto, a veces el concepto es un poco la excusa para poner en juego estas habilidades que son como universales, que se aplican a la química y a todas las áreas de la ciencia. Bueno, y ahora llega el momento de meternos un poco en lo que es la química en sí. Yo un poco lo que traté es de ir mezclando disciplina, pero seguro que ustedes la disciplina la pueden encontrar en un libro y leerla. Ya sabemos que es bien importante el dominio disciplinar a la hora de pensar clases. Por eso, si yo me voy a centrar en los contenidos que ahora vamos a ver que están en tercero y cuarto y quiero trabajar materia, voy a tener que ir a un libro disciplinar a leer materia para luego cruzar esa información con lo didáctico y poder diseñar buenas prácticas de enseñanza. Libros para recomendar de materia disciplinar, yo me animo a decirles que los Polimodal de Santillana son libros que son muy completos y ya tienen una transposición, o sea, no son libros de química pura. Polimodal son libros del liceo, pero que están muy finos y muy al alcance del maestro en cuanto a que tienen toda la temática que nosotros trabajamos en la escuela. Y después, bueno, cualquier libro de química que tenga estos contenidos que ahora vamos a ver puede servir, porque es fundamental el dominio disciplinar a la hora de pensar las clases. Para hacer un recorte y para ordenarnos un poco, yo tomé algo que la química hace, que es justamente esto de hacer una mirada del mundo, pero desde dos maneras de ver ese mundo. Una sería una manera micro, o sea, de qué está constituida la materia, de qué están hechas las cosas, meternos adentro de lo que pasa, y otra mirada macro, que tiene que ver con, bueno, las relaciones que existen entre los materiales, la clasificación de los materiales y la diversidad, los procesos que se dan en la naturaleza, cómo transcurren esos procesos. O sea que nosotros podemos acercarnos a los fenómenos del mundo que nos rodea, la química nos rodea permanentemente, desde dos miradas. La idea es que la escuela se aproxime en el sentido de estas dos miradas, o sea que el fenómeno lo podamos ver a nivel macro y también a nivel micro. Esa es la invitación que tenemos para hoy. Estas preguntas que puse tienen que ver un poco con las grandes preguntas que se hace la química y también los conceptos puntuales que ahora vamos a ver que tenemos en segundo ciclo, que es un poco la propuesta del tema del concurso. Acá les propongo mirar lo que es la red, que aparece en el programa de educación inicial y primaria, y ver un poco esas palabras que están en mayúscula,
con respecto a la química, y vamos a ver que aparece la palabra materia como centro de esta red. La química tiene por objetivo, tiene como por finalidad el estudio de la materia. El programa ya toma una postura y hace una transposición a una química escolar, porque ustedes verán que a la derecha de materia aparece la palabra corpúsculos. Y eso ya es una apropiación de una ciencia escolar y de una transposición didáctica para entender la materia. Cuando entramos al mundo micro, hablamos de que la materia está formada por corpúsculos. Y luego va a un mundo más pequeño que el corpúsculo, que sería esto de átomo, molécula, iones, y las relaciones que se pueden establecer entre ellos. Por otro lado, a la izquierda de materia están los sistemas materiales. La palabra sistema también es una palabra muy importante en la química, porque tiene que ver con las relaciones que se dan entre esas materias y esos materiales, y habla de las propiedades y de los sistemas, ¿no? Ahí aparece todo lo que tenemos en la currículum como soluciones, sustancias, métodos de fraccionamiento. Así que la red se puede desagregar, la puerta de entrada puede ser cualquiera, va a tener que ver con nuestro modelo de indagación, va a tener que ver con esa pregunta investigable a la que querramos proponerle o la que se propusieron nuestros alumnos, pero sí es importante que el recorrido dentro de la red tenga cierto criterio de enlazar aquellas cosas que son bien importantes relacionar. Hay una mirada micro cuando nos habla de corpúsculo y hay una mirada macro cuando nos habla de estos sistemas materiales. O sea que la red habilita también a estas dos miradas que estuvimos trabajando antes. Yo acá les puse para compartir con ustedes un poco, para tratar de empezar como bajar a tierra, los contenidos de tercero y cuarto año en relación a la química. Como ustedes verán, a veces es difícil pensar los contenidos en forma aislada, para mí es casi imposible, porque si estamos hablando de que nuestro alumno va a aprender de manera constructiva y de manera de sucesivas aproximaciones, será muchas veces que yo tenga que acercarme a la idea de materia o a la idea de sustancia para que este alumno pueda conceptualizar o pueda construir modelos. Por lo tanto, yo recomiendo, si bien yo parcialicé y recorté el programa, que ustedes lean todo el programa de química, de inicial a sexto, y vayan pensando qué ideas, qué grandes ideas, nosotros ahora vamos a compartir algunas de ellas, hay detrás de estos conceptos. No olvidemos que el concepto básicamente es disciplinar, pero que nosotros tenemos que, como docentes, pensar esa disciplina y tratar de darle todo el contexto que estuvimos trabajando hoy al principio de ciencia, ¿no? O sea que vamos a sumar a esta disciplina otras cuestiones que nos parecen fundamentales. Decíamos entonces, en tercer año tenemos las propiedades macroscópicas de la materia y hace como una subdivisión, específicamente trabaja la dilatación en sólidos, líquidos y gases y la compresibilidad. Y los métodos de fraccionamiento en los sistemas homogéneos, ¿no? Estamos hablando ya acá de sistemas, y un método específico que es la cromatografía. Después habla de transformaciones químicas y particularmente habla de combustión. Y en cuarto grado habla de los cambios de estado de las diferentes sustancias, de dos cambios de estado, que son la evaporación y la condensación. Y habla de propiedades intensivas, como son el punto de fusión y de ebullición. Después habla de los efectos de la temperatura en la solubilidad y los efectos de la presión en la solubilidad de los gases. ¿Qué me parece importante de resaltar de esto? Que a la hora de que ustedes preparen este concurso, ustedes van a tener que pensar si la decisión es, bueno, la propuesta va a ser una secuencia de trabajo para abordar algo de esto, si va a ser una actividad, pero lo importante es no perder de vista cuál es la gran idea que yo quiero construir, qué es lo que yo quiero que mis alumnos aprendan detrás de esto. Por ejemplo, cuando dice los efectos de la temperatura en la solubilidad, me parece que lo que yo primero tengo que poner es, bueno, que el niño entienda qué es la solubilidad. Luego que el niño sepa qué quiere decir solubilidad y en qué condiciones y qué características tiene, yo podré ver la incidencia o los efectos de la temperatura. Por lo tanto, cada frase de este programa me abre infinidad de actividades y de posibilidades. No se acota en una sola actividad o en una sola propuesta para que el niño conceptualice esa idea. Bien, nosotros después vamos a intentar dar algunos ejemplos de posibles abordajes de estas cuestiones.
Pero antes vamos a alinear algunas cuestiones disciplinares. El programa de educación inicial y primaria, una de las ideas, lo vimos en la red, se puede leer después cuando uno hace el seguimiento de los contenidos que aparecen en el programa. Uno de los grandes conceptos a construir es la idea de sustancia. ¿Qué es la sustancia? Y dentro de sustancia está la idea de mezcla y de cambio, ¿sí? Y otro concepto importante que se lee en el programa es el concepto de propiedades, ¿no? Las propiedades de los sólidos, las propiedades de los líquidos, las propiedades de los gases. Vamos a ver un poco entonces qué quiere decir esto de sustancia, qué quiere decir esto de mezcla y de propiedades. Esto es básicamente disciplina, pero me parece importante compartirlo. Dice, las sustancias están formadas por entidades corpusculares que son específicas de la sustancia en cuestión. Las propiedades y cualidades de dichas sustancias se pueden analizar desde dichas entidades corpusculares y en el caso de entidades de tipo molecular, la naturaleza del enlace entre los átomos que conforman la molécula confiere a la sustancia su caracterización. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de sustancia, estamos hablando justamente de esos corpúsculos que tienen ciertas características que son particulares de esa sustancia. Cada sustancia tiene una identidad que está dada por el tipo de enlace, por la molécula, y eso es como que me permite ponerle un nombre, identificarla. Por eso yo puedo después saber por qué está constituido determinada cuestión, porque hay particularidades que hacen a definir ese tipo de enlace, ese tipo de comportamiento. Por lo tanto, cuando hablamos de sustancia, estamos hablando de esos corpúsculos que le dan identidad a esa cosa llamada sustancia, que le confieren esa identidad. Entonces, cuando nosotros tenemos que enseñar sustancia en la escuela, nosotros podemos hacer una mirada macroscópica de las sustancias, porque las sustancias forman los materiales y los objetos que nos rodean. Algo importante es que esas sustancias no se presentan en un estado puro. Yo puedo hablar de la tabla periódica de los elementos y ver, por ejemplo, el zinc, o ver la plata, o ver el cobre, o ver el oxígeno. Pero en la naturaleza generalmente cuesta encontrar en estado natural y en estado único, sino que se encuentran mezclados, que se encuentran unidos a otros. Por lo tanto, es importante esto de entender que el mundo que nos rodea está formado por sustancias, pero que no las encontramos básicamente, salvo excepciones, en un estado puro. Y que esas sustancias también pueden presentarse en estados diferentes y que se pueden identificar. Justamente es la química la disciplina encargada de identificar y de trabajar y de darle propiedades y entidad a esas sustancias. Y en la mirada microscópica, que es la que nos va a ayudar a darle identidad a esas sustancias, el modelo corpuscular es como la manera en que la ciencia escolar encuentra de que los chiquilines puedan pensar el mundo químico. O sea que nuestra guía para el mundo micro va a ser el modelo corpuscular y nuestra guía para el mundo macro va a ser construir grandes ideas pensando en nuestro entorno y en cómo está formado nuestro entorno y cómo se comporta eso que conforma nuestro entorno. Entonces, las sustancias se pueden identificar, tienen ciertas propiedades, se presentan en diferentes estados y esos estados en algunas sustancias y a veces en condiciones naturales y a veces en condiciones de laboratorio pueden cambiar. Generalmente en la escuela, y acá hago una precisión bien importante, se trabaja el agua como referente de los cambios de estado porque es una de las sustancias que nosotros podemos provocar todos los cambios de estado sin mayores dificultades. O sea, yo puedo hacer un cambio de estado de sólido a líquido, de líquido a gaseoso al agua en la clase. En cambio, si yo quiero, por ejemplo, trabajar el pasaje de un hierro o de un metal de sólido a líquido en situaciones naturales va a ser muy complejo porque las temperaturas que necesita para cambiar de estado son tan altas que necesito situaciones especiales. Esta salvedad la hago porque el niño termina, esto hay estudios, hay investigaciones, termina conceptualizando que la única sustancia que cambia de estado parece ser que es el agua, cuando en realidad todas las sustancias cambian de estado. El problema es, bueno, a qué temperaturas y bajo qué situaciones esas sustancias logran su cambio de estado. Esta precisión me parece importante porque a la hora de pensar las prácticas nosotros tenemos que abrirles puertas a los chiquilines
para que no se construya, sin decirlo, la idea de que el agua es la única que, ¿no? Yo desde inicial a sexto estoy viendo que cuando hago experimentos siempre es el agua la protagonista de esta cuestión. Entonces a veces acá tenemos que ponernos a reflexionar los maestros, bueno, ¿cómo hacemos para que vea que otros líquidos, para que vea que otros materiales también deben y tienen un cambio de estado? Bueno, después las sustancias se forman, se mezclan y se extraen de mezclas, y ahí hablamos de cambio físico, y reaccionan y hay cambio físico. ¿Qué diferencia hay entre un cambio físico y un cambio químico? Justamente, cuando hablamos de mezcla, estamos diciendo que esas cuestiones, esas sustancias que yo estoy mezclando, se pueden desmezclar. O sea, yo puedo volver a obtener esas sustancias nuevamente, ya sea en situaciones naturales o en situaciones de laboratorio, pero existe una posibilidad química de volver a obtener esas sustancias en su estado natural. En cambio, cuando yo hablo de reacción, claro, y en esa separación, o sea, los corpúsculos, las entidades de esas sustancias no se alteran, siguen estando iguales. Cuando hablamos de reacción, cuando hablamos de un cambio químico, esas sustancias reaccionan y la entidad corpuscular se modifica. Yo ya no puedo volver a obtener esas sustancias en sus estados originales. Ejemplo de mezcla, infinidades, cuando yo mezclo agua y azúcar, cuando yo mezclo alcohol y agua, cuando yo mezclo azúcar y piedras, ahí estoy formando mezclas donde yo puedo volver a obtener los integrantes de esa mezcla. En cambio, por ejemplo, la combustión es un cambio químico. Yo cuando combustiono diario, por ejemplo, prendo diario, yo no puedo volver a obtener ese diario que participó de la combustión, porque justamente los corpúsculos, lo que formaban a esa entidad, reaccionan y se modifican. Esto es bien importante para que nosotros lo manejemos y para poner en discusión cuando entramos al mundo micro para poder explicar algún fenómeno o algún modelo. El modelo corpuscular justamente es un modelo que nos sirve para explicar estas cuestiones. Bueno, después hablamos de que otra de las palabras importantes, además de sustancia y de materia, era esto de las propiedades. Y en los conceptos vieron que hablaba de las propiedades intensivas, porque existen dos tipos de propiedades, las intensivas y las extensivas. Las intensivas son justamente aquellas que le dan entidad a esa sustancia. Cada sustancia tiene un punto de fusión único y tiene un punto de ebullición único. El agua hierve a los 100 grados. Eso me da entidad, o sea que yo puedo conocer la sustancia por alguna de sus propiedades. Justamente el punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia sólida pasa de sólido a líquido, y el punto de ebullición es cuando una sustancia líquida pasa a estado gaseoso. Estas cuestiones son bien importantes, no solo para que el niño aprenda el nombre, esto se llama ebullición, sino para que el niño empiece a comprender que hay ciertas pistas que podemos obtener que nos definen a esa sustancia. Si yo le doy a un niño un vaso, como tengo acá, con algo transparente que a primera vista parece agua, yo puedo preguntarle, bueno, ¿qué podrías hacer tú? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué preguntas? ¿Qué experimentos? ¿Qué procedimientos para demostrarme a mí que lo que hay ahí es agua? Y de repente el niño dice, bueno, podría probarla, si ya probé el agua. Bueno, nosotros decimos, bueno, pero ¿y la química qué haría? Para poder decir, bueno, esto que tenemos en el vaso es agua. O simplemente diciendo, bueno, no se puede probar porque capaz que es algo peligroso para que nosotros tomemos. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, y ahí justamente el niño puede poner en juego algunas de estas cuestiones. Bueno, puedo calentarla, ver a qué temperatura evapora, y puedo ir armando un registro de datos en función de los conocimientos que yo tenga o que pueda buscar, para ir armando una estructura que me permita después decir a mí, bueno, eso que se encuentra en el vaso es agua porque cumple ciertas características que son las características de esta cuestión que es el agua. Bien, después las sustancias se presentan en estados. Esto también es importante porque es algo que los maestros trabajamos mucho y se hacen muchas preguntas sobre esto. Esto por supuesto que tiene que ver con posturas del equipo de investigación, de mesas redondas con equipos de didactas. Nosotros podemos decir que en la naturaleza existen 3 estados, ¿está bien? Mucha gente habla del plasma como un cuarto estado y es cierto que no es ninguno de los otros 3,
pero nuestro planeta no se encuentra en estado natural el plasma. Por lo tanto, cuando hablamos de estados naturales de la materia, estamos hablando del sólido, del líquido y del gas, ¿sí? Otra cosa importante es que esos tres estados en los que encontramos en la naturaleza se pueden caracterizar microscópicamente. Cada estado tiene sus características, tiene sus particularidades y tiene sus comportamientos, ¿sí? O sea que el mundo micro nos da modelos para entender por qué eso es un sólido y se comporta así, y dentro de los sólidos la infinidad de variantes que tenemos, por qué eso es un líquido y se comporta de determinada manera. Bueno, y después esto es importante, cada sustancia tiene su forma natural de estar en la naturaleza, pero no quiere decir que yo no pueda encontrarla, transformarla, convertirla en otro estado. Las sustancias pueden cambiar de estado, lo que vamos a tratar de pensar es en qué condiciones puede esa sustancia cambiar de estado. Acá un poco traje para ilustrar esto de que el mundo micro nos da cuenta del mundo macro. Cambiar de estado supone variar el orden del sistema, o sea, la variante de los corpúsculos. Acá tenemos un gas, un líquido y un sólido. Y como ustedes ven, el comportamiento de los corpúsculos, la energía interna de los corpúsculos, no es la misma en ninguno de los tres casos. Si nosotros hablamos de un sólido, los corpúsculos se encuentran mucho más atraídos, hay mucha menos movilidad entre ellos, ¿sí? En el estado líquido aparece una mayor movilidad y en el estado gaseoso más aún. Algunas precisiones también sobre este modelo, que es importante también después trabajarlo con los chiquilines. Hay muchos libros que traen los dibujos de los corpúsculos y a veces lo que es importante tener en cuenta, porque ha pasado con algunas investigaciones que hemos hecho, que cuando se las presentamos sencillamente a los niños, hay algunas cosas que ellos sintetizan, que nosotros pensamos que no lo harían, y ellos lo hacen, y es que generalmente como en el estado gaseoso le damos más espacio, aparecen como más corpúsculos, entonces ellos tienen la idea de que los corpúsculos como que se reproducen, como que aparecen más. Y justamente lo que es importante es que en los tres estados la cantidad de corpúsculos es la misma cantidad de sustancias que yo tengo en los tres estados. Lo que cambia es el comportamiento de esos corpúsculos en cada uno de los estados. Como ven acá, está más comprimido, entonces hay menos espacio, entonces los corpúsculos tienen que atraerse y es el estado sólido. El enfriamiento o el calentamiento lo que va a hacer es conferirle energía a ese sistema o quitarle energía a ese sistema para que los corpúsculos cambien su comportamiento. Esto es una explicación muy sencilla y si me escucha un profesor de química seguramente tenga muchos peros, pero yo quiero hablar así con ustedes para que ustedes puedan ir entendiendo este entramado de cómo el mundo micro nos da explicaciones sobre lo macro, ¿no? Nosotros vemos que esta sustancia evaporó, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo explica? ¿Qué modelo voy a usar para explicar lo que está pasando? No solamente quedarme en lo descriptivo, sino poder pasar a lo explicativo. Bueno, acá básicamente saqué esas precisiones que son los conceptos que están en el programa. Importante entender que estos procesos son procesos físicos, o sea que yo puedo volver a obtener eso que evaporé o eso que condensé, y que el nombre no va a ser lo importante, sino va a ser entender con los chiquilines justamente qué es un proceso, cómo se da, cómo se manifiesta, qué necesitamos para que ese proceso se dé, en qué sustancia se puede dar en la clase, y en qué sustancia se puede dar en el laboratorio, y en qué sustancia se puede dar en la mente de un científico, ¿sí? O sea, que ellos se apropien de un modelo explicativo y después lo pongan en uso en determinadas situaciones para pensar otras cuestiones. Yo puedo trabajar con una sustancia y después que me apropie de ese modelo, como puede ser el modelo corpuscular, puedo ponerlo en uso para tratar de explicar otras cuestiones. Otra de las cosas importantes que hablamos de lo que es los tres círculos, ¿se acuerdan del principio? Era esto de que la ciencia tiene que comunicar, o sea que la ciencia va a tener que decir. Por lo tanto, nuestras actividades, ¿sí? Van a tener que ver con esto de seleccionar y jerarquizar fuentes, categorizar la cuestión planteada en un marco de referencia, identificar hechos o problemas, inferir relaciones, seleccionarlas, organizarlas.
O sea que en nuestro trabajo y en nuestra planificación con respecto a la enseñanza de la química, nuestros alumnos van a tener que, además de poner en juego una pregunta, de poner en juego un dispositivo, van a tener que poner en juego el lenguaje para poder comunicar lo que están haciendo desde el vamos, desde el trabajo con la pregunta y cómo se formula, desde el trabajo de los dispositivos y cómo los armo, de la escritura de procedimientos, de manuales, de registros, de la observación y cómo registrar esa observación, de la elaboración de tablas, de la elaboración de cuadros. O sea, es bien importante esto que hablamos hoy, ¿se acuerdan al principio? De desarrollar esas habilidades de pensamiento en el desarrollo de las actividades que les vamos a proponer. Y otra de las patas que no nos podemos olvidar a la hora de pensar esta secuencia de trabajo es la evaluación. Y para evaluación traje básicamente una diapositiva de Neusan Martí, que habla de que la evaluación es una autorregulación para el alumno y es una base de información para el docente, ¿no? La evaluación es durante el proceso, o sea, nosotros tenemos que ir acompañando el proceso que va haciendo nuestro alumno y a la vez que lo vamos acompañando, vamos evaluando su proceso y el nuestro, ¿no? Bueno, ¿qué quise que aprendieran? ¿Qué aprendieron? ¿Qué pasó? ¿Qué no quedó? ¿Qué tengo que volver a significar? ¿Por qué se hicieron estas preguntas? O sea que la toma de decisiones, como dice Neusan Martí, está en acuerdo con ese análisis y con esas informaciones que yo voy recogiendo en el proceso de enseñanza. Una cosa bien importante es que como la evaluación tiene dos caras, ¿no? Es como una moneda con dos caras, es una evaluación que evalúa lo que el otro aprendió, pero también tiene que ayudar al otro a autorregularse y ver, bueno, qué no aprendí, qué no sé. Nos parece bien importante la actividad del alumno en esto de que él mismo sea capaz de darse cuenta qué recorrido está haciendo, cómo lo está haciendo, por dónde está yendo, qué quedó en ese recorrido como insumos, qué falta, y sea también el agente de esta evaluación. Eso nos parece bien importante. Por lo tanto, cuando pensemos nuestras actividades, cuando pensemos nuestra secuencia de trabajo, va a haber instancias de reflexión, de análisis, de recogida de información, colectivas, individuales, en pequeños grupos, eso lo decidirá cada docente, para saber dónde estamos parados en esto del recorrido. Hasta acá llegamos, nos queda esto, hicimos esto, porque esos insumos, como dice Neus, ese análisis de la información, nos permitirá tomar decisiones para saber cómo seguimos, qué reformulamos. Y esas tomas de decisiones son en dos grandes líneas, en el docente como agente de esa enseñanza y en el alumno como hacedor de su propio aprendizaje. Esto lo tomé también de Neusan Martí. Dice, enseñanza y evaluación son dos caras de una misma moneda. Entre ambas debe haber una correlación absoluta. Nuestra manera de enseñar debe determinar nuestra manera de evaluar, porque de manera inevitable nuestra manera de evaluar condiciona la manera de aprender de nuestros estudiantes. O sea que, cuidado cuando pensamos los dispositivos o pensamos las cuestiones que les vamos a proponer a nuestros alumnos, tenemos que ser muy cuidadosos con cómo nosotros estamos planteando las situaciones y qué estamos queriendo que el otro haga, que el otro piense, que el otro decida. Entonces, con todo este masazo horrendo de teorías didácticas y un poco disciplinares, lo que yo pretendo es como darles un contexto que por supuesto ustedes podrán profundizar, podrán ir a buscar. Yo me basé básicamente en trabajos que se encuentran en la web de Neusan Martí, de Mercedes Izquierdo, de Aduris Bravo, para que nos permitan pensar lo que yo voy a tener que plasmar en el concurso y mucho mejor aún lo que voy a después hacer como maestra, ¿no? Lo que ya seguramente están haciendo ustedes como maestros, que eso es lo más importante. Como el concurso se enmarca en la didáctica y básicamente el tema de nuestro concurso es la enseñanza de la química en segundo ciclo, fundamentado de lo disciplinar y lo didáctico, yo creo que ustedes no deben olvidar varias cuestiones. Primero, que pide fundamento, o sea que ustedes van a tener que dar cuenta desde la disciplina dónde están parados y desde la didáctica, y eso fue lo que intenté hacer hasta ahora. O sea, desde la didáctica, bueno, ¿qué ciencia es la que enmarca nuestra química?
por qué trabajamos la química de manera disciplinar y en qué contexto de complejidad se debe trabajar. Y por otro lado, qué conceptos o qué cuestiones son importantes para la química, todo lo que hablamos sobre sustancias, sobre materias, sobre mezclas, sobre propiedades. Pero como lo que a ustedes los convoca, lo que a los maestros nos convoca es la enseñanza, es la buena enseñanza para generar buenos aprendizajes en nuestros alumnos, yo creo que lo que ustedes van a tener que plasmar en ese concurso, fundamentado desde lo disciplinar y lo didáctico, son prácticas de enseñanza. Después se decidirá si lo que van a plasmar es una secuencia de trabajo en un tercer año, en un cuarto, si son actividades, pero lo que sí creo que debe estar en todo ello son estas preguntas, ¿no?, que nos tenemos que hacer los maestros cuando pensamos en la enseñanza. Primeramente, ¿qué vamos a enseñar? ¿No? O sea, bueno, yo quiero trabajar hoy sustancia y quiero trabajar tal aspecto de la sustancia. Es importante acá la disciplina porque la disciplina es quien nos va a ayudar a realizar el recorte necesario, ¿no? Cuando yo pienso en sustancia, como lo vimos hoy, vimos muchos aspectos de lo que supone la sustancia, ¿no? Vimos que las sustancias se identifican, se presentan en diferentes estados, se forman, se mezclan, reaccionan. Entonces yo primeramente tengo que decir, bueno, ¿qué cosa de todas estas ideas voy a trabajar con esta actividad? Y hacer un recorte, porque todo es mucho. Y en esa complejidad nos perdemos de pensar el modelo explicativo. Entonces, primeramente tengo que pensar, bueno, yo voy a querer trabajar hoy mezclas. Entonces les voy a proponer a mis alumnos actividades donde, por ejemplo, tengan que mezclar determinadas sustancias. Y voy a llevar azúcar, voy a llevar bascolé, voy a llevar piedras, voy a llevar lentejas, voy a llevar agua, voy a llevar aceite. Estoy dando algún ejemplo rápido. Y los voy a poner en situación de mezclar. ¿Qué voy a querer yo que ellos aprendan de esto? Bueno, quizás que yo tengo diferentes cosas que las puedo mezclar, pero que las puedo desmezclar. Y eso es lo que hace que yo a eso lo llame mezcla. Que en algunas de esas mezclas yo voy a poder identificar a simple vista sus componentes. Por ejemplo, si yo mezclo azúcar con lentejas, a simple vista yo puedo ver las lentejas y puedo ver el azúcar y hasta con un método sencillo yo puedo separarlas. En cambio, si yo mezclo agua y alcohol, va a ser más complicado poder ver ahí a sus dos componentes. Yo voy a tener que buscar otras maneras de identificar que en esa mezcla hay más de un componente. De ahí van a salir las ideas de si es un sistema homogéneo, si es un sistema heterogéneo, pero yo tengo que focalizar y hacer pequeños recortes sobre qué voy a enseñar. Y ahí voy a armar un dispositivo de actividades para trabajar lo mismo. Otra cosa que a mí siempre me preocupa como maestra, y trato de decirlo en los ámbitos que puedo, es que a veces los maestros creemos que con una actividad logramos que el niño ya se apropie de determinada cuestión. Y la didáctica se empeña en decirnos, y la psicología, por supuesto que desde el aprendizaje nos ilumina esto, las neurociencias ahora también, en decirnos que los niños necesitan sucesivas aproximaciones, que yo tengo que hacer muchas actividades de manipulación, de pensar, de preguntar, para que el niño rompa sus esquemas, rompa sus estructuras y readapte y reestructure. Por lo tanto, no alcanza con una actividad para que el niño entienda lo que es una mezcla. Yo voy a tener que diseñar reiteradas actividades con distintas cuestiones también acá atendiendo a la diversidad. No todos aprendemos de la misma manera, por lo tanto mis dispositivos tratarán de ser variables y de ser cambiantes para poder llegar a la mayor cantidad de cabecitas. Pero la idea es que yo, luego que me planifiqué o pensé qué es lo que voy a enseñar, trate de diseñar la mayor cantidad de actividades significativas y convocantes y desafiantes para nuestros alumnos. En ese que vamos a enseñar, yo puntualicé ahí que no nos olvidemos, que no vamos a enseñar solamente conceptos. También vamos a enseñar habilidades y vamos a enseñar naturaleza de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente vamos a enseñar mezcla, sino también, por ejemplo, vamos a enseñar a observar. Y vamos a tomarnos una actividad, un rato o varios ratos, a ver qué quiere decir observar, a traer registros de observaciones hechos por los científicos, a analizarlos, a ver cómo observan, cómo registran, qué orden lleva, por qué es importante. Eso de observar con alguna pregunta previa,
no observamos básicamente de la nada, a no ser que sea una actividad media indagatoria. Generalmente observamos con preguntas que nos hacemos. O sea que en ese enseñar trascendemos la enseñanza de lo que es una mezcla, de lo que es una sustancia, y nos paramos también en la enseñanza de, vamos a enseñar a observar, vamos a enseñar a experimentar, todo lo que quiere decir la química acá da muchas oportunidades, todo lo que es el manejo de la variable. En tercer y cuarto año ya se puede trabajar con qué quiere decir que es una variable, cuál es la variable dependiente, cuál es la independiente. Cuando hacemos un dispositivo, qué es lo que puedo cambiar, qué es lo que tengo que mantener. Esto me parece bien importante si ustedes quieren profundizarlo. Yo no quiero aburrirlos en esta charla, que ya los estoy aburriendo bastante con muchas de estas cuestiones, pero lo que me parece importante es que ustedes entiendan que en alguna de sus actividades también tienen que aparecer la enseñanza de habilidades. Y otra pata importante es la naturaleza de la ciencia. O sea, en estas actividades también tenemos que reflexionar sobre esto que hablamos de que la ciencia no es neutra. En la química se trabaja mucho y es muy potente sobre la industria farmacéutica, ¿no? ¿Qué pasa con los remedios, con esos compuestos, con esas mezclas, con esas mediciones? ¿Por qué ciertos laboratorios tienen más injerencia sobre otros? ¿Por qué ciertos científicos se inclinan por determinada cuestión? ¿Cómo el poder económico se ensambla con la química y a veces lleva a tomar decisiones? Otro tema apasionante que pueden entrar es todo el tema de los agroquímicos, ¿no? Y el uso de agroquímicos en nuestro país. Bueno, ¿qué pasa desde la química con esas cuestiones y por qué no hemos podido tomar algunas decisiones? ¿Cómo la ciencia, la no neutralidad, la ideología, los poderes entran en juego en esta cuestión? O sea, esto que hablábamos hoy, la ciencia no es neutra. Y eso se lo tenemos que transmitir a los chiquilines, porque la idea de ciencia que los chiquilines construyan también es bien importante, porque quizás sean los futuros científicos del mañana, y si no, los futuros ciudadanos que tomen mejores decisiones. Entonces también tenemos que enseñar en ese planteo de actividades cuestiones como estas, ¿no? Ideología, conflictos, poderes, historia de la ciencia, ¿no? Cómo llegó la ciencia a entender hoy, por ejemplo, un cambio de estado. Siempre pudimos, se explicó de la misma manera el cambio de estado, siempre se habló del estado sólido, líquido y gaseoso. Esto de que hablamos hoy de que los conocimientos de la ciencia son provisorios, bueno, se hacen presentes cuando yo trabajo con la historia de la ciencia, y cuando le traigo a los chiquilines al aula ideas de que esto que sabemos hoy y que parece tan claro, hace tiempo no era igual y que fue cambiando en función de pensamientos y de modelos que la ciencia fue construyendo. O sea que en lo que vamos a enseñar van a entrar ideas, van a entrar habilidades, va a estar la historia de la ciencia, hay materiales muy lindos sobre materia, sobre cómo Aristóteles, ¿no?, conceptualizaba la materia o analizaba el mundo en que lo rodeaba y cómo hoy se materializa y se analiza ese mundo que nos rodea. Luego del qué vamos a enseñar, tenemos que pensar el cómo. Y ahí van a entrar los fundamentos que estuvimos trabajando, o sea, la toma de decisiones. Ese cómo va a estar en relación con esa ciencia escolar y con ese modelo por indagación. Vamos a necesitar que sean nuestros alumnos quienes diseñen. No va a venir un texto donde está definido lo que es una sustancia en nuestras actividades, sino que va a venir una pregunta, va a venir un problema, va a venir un desafío, va a venir una observación que nos va a llevar a hacernos preguntas, que nos va a llevar a pensar sobre eso y a generar dispositivos y recorridos para pensar posibles modelos que expliquen. Nuestro fin último es comenzar a elaborar con ellos explicaciones que serán simples en un comienzo y serán complejizando sobre los fenómenos. Por eso nuestras teorías didácticas van a tener que ver con el modelo por indagación y nuestras teorías disciplinares tienen que ver con esta transposición de la química que venimos haciendo. Y luego otras dos preguntas que son bien importantes y que están en relación con estas dos es, bueno, ¿para qué queremos nosotros enseñar esto? Y yo creo que a lo largo de toda la charla traté de decirlos muchas veces, yo creo que nosotros debemos enseñar para que nuestros alumnos piensen, para que nuestros alumnos tengan herramientas para actuar y tomar decisiones en un mundo. La didáctica lo llama hoy a esto alfabetización científica. Cada vez más es necesario alfabetizar a los ciudadanos científicamente. Toda la problemática mundial nos lleva a que tengamos
la necesidad de tener personas en el mundo que puedan pensar con cabeza de ciencia, con lentes de ciencia, con ojos de ciencia. Y esos ojos de científico que nos hacen ir por el mundo mirando y haciéndonos preguntas, se gestan en la escuela, se gestan en las buenas prácticas de enseñanza que los maestros hagamos con respecto a las ciencias. ¿Y qué recursos vamos a utilizar? Bueno, los recursos estarán en estrecha relación con las respuestas que nos demos a las otras preguntas, en función de qué vamos a enseñar y en función de cómo. Yo sé que la idea es que en las ciencias naturales la experimentación tiene un rol fundamental, eso es cierto, pero no es lo único que la ciencia hace y no es lo único que la química hace. La ciencia es una construcción teórica, los modelos son construcciones teóricas, que se ponen a prueba teóricamente y prácticamente. Por lo tanto, nuestros recursos va a ser la experimentación, pero también van a ser los textos, también van a ser los modelos, también van a ser las maquetas, también van a ser las preguntas, también van a ser las salidas de campo, también van a ser los textos que produzcamos o que traigamos a la clase. Y eso es lo que nos va a ayudar a poner al niño en contacto con el verdadero trabajo de la ciencia, con esa coherencia que hablábamos al principio de la ciencia escolar y de la ciencia erudita. O sea que estas preguntas que tenemos por acá creo que son un poco la guía que a ustedes los tienen que ayudar a pensar y armar este concurso. Bueno, yo creo que por acá los voy a dejar, cualquier cosa estoy a las órdenes, no escribí mi mail, pero mi mail es jesuelcecilia3@gmail.com. El que quiera puede mandarme por ahí preguntas o lo que sea, o pedidos de materiales. Esto, por supuesto, que pretendió ser algunas puertitas que abrimos para pensar. Creo que cada maestro debe construir su propio camino, pero siempre está bueno encontrarse en el camino con gente que nos ayude a abrir puertas y a mí me ha pasado y lo valoro un montón, así que agradecer de nuevo la invitación y decirles que estoy para lo que necesiten. Así que bueno. Muchas gracias y mucha suerte.